Vamos a ir ahora a Estados Unidos para conocer a Doug Emhoff, quien fue uno de los protagonistas en la segunda noche de la convención demócrata. ¿Quién es? Es conocido como el segundo caballero. El segundo caballero es el título, es un título ficticio, pero que se le da a quien es el marido de la vicepresidenta, en este caso, Kamala Harris, que ahora es candidata presidencial. Después de 10 años de matrimonio, ahora la acompaña en su intento por llegar a la Casa Blanca y espera convertirse así en primer caballero. Su sentido del humor, complicidad y paciencia en los días de más estrés son las tres cosas que Kamala Harris más valora de su esposo. También conocido como el segundo caballero de Estados Unidos, Doug Emhoff lleva más de una década al lado de quien espera ser la sucesora de Joe Biden. Y justo cuando este 2024 cumplen 10 años de matrimonio, se convirtió en uno de los protagonistas de la segunda noche de la convención demócrata. Kamala Harris era exactamente la persona adecuada para mí en un momento importante de mi vida. Y en este momento de la historia de nuestra nación es exactamente la presidenta adecuada. Antes de casarse con Harris por segundas nupcias, Doug Emhoff se desempeñó como abogado de la industria del entretenimiento en Los Ángeles durante 30 años. En 2013, cuando Kamala Harris era fiscal general de California, una amiga les organizó una primera cita a ciegas. Salimos en esa primera cita. Fue amor a primera vista. Literalmente hablamos de nuestro futuro al final de esa primera cita. A la mañana siguiente le mandé un mail con mis disponibilidades para los próximos 6 meses. 10 años después, aquí estamos. Luego dejó California para acompañar a Washington a su pareja, que avanzaba en su carrera política. Cuando Kamala Harris fue elegida vicepresidenta, Emhoff dejó su trabajo para evitar conflictos de interés. Desde entonces se le dio el rol inédito de segundo caballero, un papel para el cual no existen tareas específicas, aunque ha estado a cargo de recibir a líderes de comunidades, entre ellas la comunidad judía, con la que se identifica. Kamala ha luchado contra el antisemitismo y todas las formas de odio durante toda su carrera. Ella es quien me animó como segundo caballero a emprender esa lucha, que es tan personal para mí. De su matrimonio anterior tiene 2 hijos adultos que fueron criados por Kamala. Ha acompañado a su esposa en su campaña al Senado, las primarias presidenciales y como compañera de fórmula de Joe Biden. Y hoy hace lo mismo en la carrera por convertirse en la primera presidenta de la historia de Estados Unidos. En lo que está ocurriendo en Chicago, Maca, hoy día ya se vive la tercera noche de la convención demócrata, pero la segunda jornada dejó ahí varias postales que vale la pena comentar, como la aparición del matrimonio Obama, Barack y Michelle Obama. Sí, pues y estos son después de que se especulara mucho porque se demoraron en entregar su apoyo a Kamala Harris y había muchas especulaciones, incluso había mucha gente que estaba porque fuera Michelle Obama la candidata, a pesar de que ella siempre se había negado a esta posibilidad. Y ayer ambos tuvieron un rol súper importante, primordial, y el tono además de los discursos, destacando la esperanza, la unidad frente a un país que es presentado por Donald Trump como dividido y enfrentado. Sí, claro, ese fue el tono del discurso de ambos, hablar de la esperanza, también de lo que representa la candidatura para ellos de Kamala Harris, pero con alusiones también a Donald Trump. Ahí advirtieron sobre lo que ellos consideran las consecuencias peligrosas para la democracia de un segundo mandato de Donald Trump. Claro, a propósito de las versiones iniciales, cuando se especulaba sobre la posible candidatura de Michelle Obama, ella siempre había dicho que no pensaba volver a la Casa Blanca porque los últimos años, cuando Donald Trump era candidato, habían sido muy duros para ella y para los Obama como familia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron en la segunda noche en Chicago. Están los apodos infantiles, las locas teorías conspirativas, esta extraña obsesión con el tamaño de las multitudes. Simplemente sigue y sigue
y sigue. Y ahí Obama aprovechó de cambiar el eslogan que él usó para su candidatura, que era el Yes We Can, sí podemos, por Yes She Can, o sea, sí ella puede, y de esa manera hubo ovación para Kamala Harris. Y todo esto solo demuestra como el cambio de tono que ha habido desde que ella fue anunciada como la candidata demócrata, cómo se rejuveneció y se llenó de energía la campaña. Y hoy día va a haber un orador muy importante, que es Bill Clinton. A propósito de expresidentes, Bill Clinton es el orador principal de la convención en el día de hoy. Claro, en el primer día ya habíamos escuchado a su esposa, a Hillary Clinton, y hoy día va a estar el expresidente Clinton entre los oradores en una noche en la que va a hablar también el compañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz, y podría haber sorpresas, Maca, porque desde la cadena CNN están comentando que la presentadora y entrevistadora Oprah Winfrey podría estar también presente entre los discursos que se van a dar esta noche en la convención demócrata. ¿Y qué está pasando mientras tanto con Donald Trump, que ha estado tratando ahí de enfocar su campaña en los estados claves mientras se está desarrollando la convención demócrata, con lo que algunos han llamado ahí una especie de contraconvención? Y con este primer acto, Maca, al aire libre, desde el ataque que sufrió en Pensilvania. Protegido por estos vidrios blindados. Claro, eso te iba a comentar. Todo esto bajo medidas de seguridad inéditas para un candidato presidencial, porque ahí lo estamos viendo con láminas de vidrio blindado, que esta es una medida que solo se utiliza en el caso de presidentes y vicepresidentes en eventos al aire libre. Y también el New York Times dijo que parte del equipo de protección del presidente Joe Biden se trasladó temporalmente para resguardar a Donald Trump en este acto de campaña en uno de los estados clave, en el estado de Carolina del Norte. Sí se ha comentado que el hecho de que se haya destinado parte de ese equipo a Donald Trump no implica dejar desprotegido a Joe Biden, porque sí ha disminuido su intensidad en cuanto a actos públicos. Joe Biden, de hecho, ahora está de vacaciones, se fue a California después de haber participado de la primera noche de la convención demócrata. En todo esto también ahí vemos los francotiradores que están ahora ya preparados para responder ante cualquier eventualidad, tratando de aprender las lecciones que dejó el ataque frustrado en Pensilvania. Vamos a seguir ahora con una imagen que nos llega desde Escocia, porque el motor de un cohete explotó durante una prueba en un puerto espacial británico, el puerto de Saxaboard, con esta explosión que, como vemos, arrojó ahí columnas de humo y fuego al aire libre, pero no hubo acá personas heridas, porque justo antes de realizar esta prueba ese lugar se había alcanzado a evacuar. ¿Y el cohete en sí tampoco estaba tripulado? No, tampoco estaba tripulado. Se está así tratando de poder recopilar información para ver qué fue lo que terminó generando este problema durante la prueba. Y la plataforma de lanzamiento, que era además una plataforma que se había construido especialmente para enviar satélites británicos al espacio, está ahora a salvo. Está además bajo resguardo en un puerto que hace muy pocas semanas había recibido licencia por parte de las autoridades competentes y que ahora está a cargo de poder diseñar pequeños cohetes para trasladar cargas útiles a la órbita terrestre, Maca. Gracias, Sole. Gracias, que estés muy bien. Chao, buenas noches.